bienvenidos. Esto es Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy estamos en entrevista con Plácido Domingo. Queremos saber qué sucedió con esos pagos de... No, me imagino que te han dicho muchas veces, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos con Pedro Miguel, escritor. Pero más veces le han dicho a él que se parece a sí. Y no se ha quejado. Y no sé qué. Está bien. Bueno, estamos con Pedro Miguel, escritor, columnista también del periódico La Jornada y parte pues fundamental en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador o Morena en la cuestión de la soberanía energética, ¿no? Bien. Bueno, porque nos digas un poco esta parte, sé que tú tuviste una intervención en este proyecto, sobre todo el energético. ¿Qué es lo que nos podrías platicar sobre este proyecto? Bueno, hay mucha gente involucrada en esto. Pienso, por ejemplo, en Carlos Andrés Morales, en Abelardo González Quijano, en María Luisa Albores, en Jesús Ramírez. Es decir, es un equipo amplio, ¿no? Okay. Bueno, tenemos la propuesta de emprender la transición energética en 2018-2024 a energías renovables, a energías limpias. Y aquí se necesitaría erradicar esta disque reforma energética. No es necesario. Podemos aprovecharla. Okay. Mira, aquí el problema no es básicamente de leyes, el problema es de voluntad para cumplir las leyes. Eso lo encuentras en todos los ámbitos del país. Te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Realmente se necesitaba el Sistema Nacional Anticorrupción? No. O la 3 de 3 o esas cosas para dictaminar que la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es una inmundicia? Que debe ser investigada por la Procuraduría General de Más la carga República. burocrática, ¿no? Ya se inventaron contralorías, Se enriquecen funcionarios. La ASF, en fin. Son cargos para primos, para amigos de la tía, pero que son decorativos, es decir, algo más ofensivo al sentido común que Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública o Arely Gómez. Que sabemos que llegan a encubrir y no a esclarecer. Y acéfala, ¿no? Hasta ahorita las fiscalías. Las fiscalías acéfalas, es un desaseo terrible. Entonces, ¿qué pasa con la reforma energética? Bueno, es una aberración, es una traición al país que se haya aprobado eso. Pero ahorita como están las cosas, habrá que ver si hay la fuerza legislativa para echarla atrás. Seguramente hay que echarla atrás, pero va a haber... La correlación de fuerzas necesaria no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos reorientar el sector energético del país, incluso en el marco de la reforma energética. Y aprovecharla para un desarrollo nacional favorable a la población y no a los intereses de los sopilotes. ¿Qué es lo que harían ustedes que no han hecho el actual régimen? ¿O en qué sentido contrario ustedes avanzarían? Bueno, con o sin reforma energética lo que queremos es impulsar el uso de renovables, pero también, ¿sabes? No es solo un asunto tecnológico, ni es solo un asunto ecológico, es sobre todo un asunto político. Es decir, la generación y el consumo de energía se da en una correlación política que hoy en día, en el marco de la reforma energética, es tremendamente desfavorable para los ciudadanos, para los consumidores, para las comunidades, es decir, para los actores sociales, los sujetos sociales que forman la gran mayoría de este país, y en cambio es benéfica para las empresas transnacionales o nacionales, los grandes conglomerados de la energía. Si nosotros impulsamos una política de crecimiento energético basado en renovables, pero basado también en los consumidores, en los usuarios, entonces estamos cambiando esa correlación de fuerzas. Sí. Te pongo un ejemplo muy simple, el municipio. ¿Qué papel tiene el municipio en la generación, en la producción, en el consumo de energía eléctrica
hoy en día, o energía de combustibles fósiles. Ninguno. Debe tenerlo. Debe tenerlo porque el municipio es el nivel de autoridad más inmediato a la gente. Primer capa. Bueno, tenemos un segundo, la Junta Auxiliar, la Junta Municipal Auxiliar, la comunidad, la Asamblea Comunitaria, la organización vecinal, ¿no? Que esos sean productores de energía y que esos sean administradores de la energía que consumen. Entonces ahí tenemos un enorme campo de acción política que la reforma energética ahí nos pasa por encima. No interfiere para bien ni para mal. E incluso podemos encontrar ciertos nichos. Bueno, van a desmantelar el sector energético según queda asentado en la reforma energética. Pues mira, en vez de hacer ventas, concesiones y contratos a los opilotes, vamos haciendo ventas, concesiones y contratos a municipios, por ejemplo. Una propuesta súper concreta. ¿Qué pasa si transferimos las redes de baja tensión de CFE a los municipios? Es decir, las redes que distribuyen la energía de consumo doméstico, ¿no? Con las redes de alta tensión no te puedes meter en términos municipales o comunitarios, pues porque son redes que transitan por el territorio, que es muy complicado mantener, etcétera. Pero las redes de baja tensión no se las pueden apropiar los municipios y las comunidades, no se les pueden transferir, no se las pueden vender, por ejemplo, para que ellos produzcan y distribuyan. Muy bien. Y en cuanto a los combustibles, gasolina, diésel, dicen los amantes del mercado que a mayor competencia quien sale ganando es el consumidor. ¿Cómo ves esa pues teoría de esto acusándose que Pemex pues, es un monopolio, ¿no? Y consumimos una gasolina de mala calidad y cara. Entonces se dice que con estas, o bueno, ellos dicen que con la apertura hacia la competencia, pues esto el único que va a salir ganando es el consumidor. Ajá. Y nos dimos cuenta en enero de este año de que sucede exactamente lo contrario. Digo, aquí en Hermosillo hubo protestas por el gasolinazo. En Mexicali, en Tijuana, en Ixmiquilpan, en todo el país hubo protestas por el gasolinazo. Porque eso no es cierto. Porque además, mira, los neoliberales son muy chistosos. Ellos siempre hablan en nombre de la libre competencia para acto seguido entregarle todo a los monopolios. Pero privados. O sea, los monopolios que basan su funcionamiento en la obtención de utilidades, no los monopolios estatales que deben basar su funcionamiento en el beneficio social. Caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad, fundada por el general Lázaro Cárdenas. ¿Qué propósito tenía la CFE? Su propósito originario era llevar electricidad a todos los rincones del país, y eran rincones que no necesariamente podían pagar la electricidad que les estaban vendiendo las generadoras privadas. Entonces, el gobierno cardenista asume que el Estado debe intervenir para que todos los mexicanos tengan energía eléctrica independientemente de su nivel socioeconómico. Así es. Bueno. Neoliberalismo. ¿Qué es neoliberalismo? Porque yo veo pues de liberal solamente veo los mercados, pero que a su vez los mercados y el funcionamiento mismo de regularse a sí mismo, o sea, el mercado se regula a sí mismo, veo más bien un conservadurismo, ¿no? Porque el conservadurismo siempre tiende a elevar sus recursos capitales, y en segundo término queda la sociedad, ¿no? La sociedad no solamente como un elemento consumista. Entonces, de hecho, como que últimamente hay un debate, ¿no? Sobre esta etiqueta de liberalismo, que incluso que ni siquiera existe, que es una etiqueta que se le ha dado. ¿A qué le llamas neoliberalismo? A la última y más reciente fase del desarrollo capitalista, que es básicamente la apertura a la delincuencia. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada, el saqueo, etcétera. Mira, el capital
es un mecanismo muy curioso. Es decir, cuando el capital es rentista, que es su forma originaria, ¿no? Renta de la tierra, pues está más o menos tranquilo generando 1, 2, 3% de utilidad al año. Y brinca al comercio, o brinca a la industria, y la industria, ya con la revolución industrial, le permite tasas de utilidad del 10, del 15% al año, y empieza a engolosinarse este mecanismo social que es el capital, y pasa al comercio, y el comercio ya le genera tasas de 30%, 50% al año, pero entonces ya no le basta, y empieza una aceleración, y entonces se va a las finanzas, que ya le dan 100% al año, y empezamos a crear burbujas financieras, especulativas, que le están generando una bestialidad de intereses al capital. Y cuando eso no les alcanza, empiezan a comerse al Estado. Y empieza el negocio de las privatizaciones. Que las privatizaciones pues ya te dan 1000% al año. Es decir, cómo crece la fortuna de Slim, cómo llega Slim a ser el hombre más rico del mundo. Independientemente del juicio que uno tenga de Slim como persona, tienes un ejemplo perfecto de cómo funciona el neoliberalismo, haciendo el negocio bestial de transferir la propiedad pública a manos privadas. Pero no se queda contento con eso y empieza a inventar los contratos y las concesiones, y empieza a concesionar hasta la policía. Hoy tú vas a un aeropuerto y ¿quién es la policía? No hay policía, son empresas privadas que se están haciendo cargo de tareas pues, que tienen que ver con la seguridad pública y, si mucho me apuras, con la seguridad nacional. En manos de las empresas privadas. Pero esto ya le está generando una barbaridad. Y mira, el siguiente paso es la delincuencia. Es decir, si le concesionas la seguridad pública de un aeropuerto a una empresa privada, pues le concesionas una región a un narco. Y ahí, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, en su gestión como jefe de gobierno, tuvo una especie de sociedad, ¿no?, con el grupo Carso Slim, concretamente en la reestructuración y reconstrucción del centro histórico, ¿no? Y que funcionó, ¿no? No solo con Slim, hay que decirlo, decir Bueno, Slim. pero yo creo que la mayor parte fue grupo Carso, ¿no? Carso. En que Carso, sí, a ver, sí, pero mira, es que ahí hay una precisión que hacer, es decir, la presencia de Slim en el centro histórico viene de la decena trágica. Es decir, viene de su papá. ¿Decena o docena? La decena trágica. De Madero. Sí, señor, sí. Del golpe de Estado. Sí, es una historia que va más o menos así. No, porque docena trágica le llamo a la docena panista, ¿no? Ajá, pero sí. Bueno. Pues yo diría que es una 18ena, ¿no? Incluyendo a Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues es que fue la vuelta, pues otra vez. Mira, a ver, ahí Julián Slim, que es el padre de Carlos Slim, hizo mucho dinero porque cuando hubo el golpe de Estado contra Madero y hubo bombardeos y combates en el centro histórico de la Ciudad de México, y destruyeron el reloj chino y se bombardeaban de la Ciudadela a Palacio y así, la gente salió aterrada, los habitantes del centro histórico, y se fueron a Santa María la Ribera, a la Roma, a la Condesa, y vendieron sus propiedades en muy poco dinero. Ahí hizo su fortuna Julián Slim, comprando a precios muy bajos las casas que los habitantes dejaban aterrados, ¿no? Entonces la presencia de la familia Slim en el centro histórico data de entonces, tiene mucha importancia. Es decir, para Slim comprarse el Sanborns de los Azulejos fue como clavar una pica en Flandes, una reivindicación, etcétera. Y su participación en la reconstrucción del centro, si tuvo una presencia tan fuerte, fue por eso, pero fue con el empresariado en general. Sí, pero sí estarías de acuerdo que fue un factor ahí muy determinante en ese Slim. Y no lo veo mal, ¿no? Porque, bueno, pues tuvo a final de cuentas ahí a Andrés Manuel, que ya ves que se le dice que es el comunista de, ya sabes, ¿no? Come empresarios y cosas. Empresarios, el Chávez. Pues mira, no quisiera entrar tampoco a decir Chávez como un sentido peyorativo, porque pues yo también tengo ahí muchas aristas que ya quisiéramos a lo mejor comparando Chávez con lo que tenemos hoy con Enrique Peña Nieto. Yo creo que aquí vemos, ya sabes, las noticias que acá los vecinos quieren que veamos, ¿no? Pero bueno, para no meternos tanto en eso, aquí tenemos, fíjate, un
pues una tragedia que yo creo estás enterado. En Grupo México contaminó todo el río Sonora. Sí, claro. Y bueno, se comprometió ahí con un fideicomiso que no se ha cumplido, ¿eh? Y no hay poder político, ni la administración pasada panista con Guillermo Padres, ni con la actual de Claudia Pavlovich. Es más, la actual gobernadora no quiere ni escuchar sobre el tema. No hay un poder político que someta, ni poder gubernamental, ¿no? Más bien, que someta a estos grandes conglomerados, ¿no? Que vienen precisamente de todo esto del salinismo que empezó, estos nuevos ricos, que esta nueva élite, ¿no? Que domina el país. Exactamente. Entonces, hoy, pues resulta, vemos que el poder económico somete al político, ¿no? En ese caso, bueno, pues estamos viviendo una desgracia y creo que la gente con una enorme impotencia, están enfermos y no hay poder gubernamental ni político estatal que pueda con Grupo Larrea. Pero todo esto empezó por la participación del sector privado en la reconstrucción del Centro Histórico de México y en la orientación o en las actitudes que tendría López Obrador hacia el sector privado, ¿no? Mira, en efecto, el capital es algo que hay que mantener a raya, hasta por el bien de los propios empresarios, porque luego se les sale de las manos un monstruo y no sabemos a dónde vamos. Esto no quiere decir que haya que gobernar a contrapelo de los empresarios. Quiere decir eso, que tenemos que mantenerlos dentro de la ley, asegurarnos de que trabajen en el marco legal que hay. En la contaminación del río Sonora hay una violación a las leyes fenomenal, tanto en la comisión del acto como en la negativa y de derechos humanos, arreglar el acto de derechos humanos, que son parte del marco legal, etcétera. Y sí, ciertamente las actuales autoridades están sometidas a los poderes fácticos, no solo los empresariales, los empresariales, los delictivos, los mediáticos, etcétera. Por eso la propuesta primera del proyecto de nación es acatar la ley, es construir un Estado de Derecho que está totalmente vulnerado y roto, es permitir las actividades económicas privadas en el marco legal y hasta fomentarlas, ¿por qué no? En ese sentido, el famoso frente al Frente por México, ¿no? Le cambiaron algo así. Al frente y por detrás, ¿no? Y estos cabrones, más o menos proponen ese tipo de, bueno, el cambio de régimen, le llaman, ¿no? Con los chuchos, con Barrales, con Anaya. Pero es muy difícil creerle, ¿no? A alguien que te propone el cambio de régimen, que es parte del régimen, como es el PAN. O como es ya el PRD, que le entró al Pacto por México, ¿no? Pues ellos son el régimen, sabemos perfectamente que lo que buscan es mantenerse en cargos, participar en el reparto de posiciones, con propósitos de control político, de enriquecimiento personal. Pues ahí tenemos a Alejandra Barrales con su departamento en Miami, que y su casa en Las Lomas. Compró con su honrado trabajo, su casa en Las Lomas, etcétera. Y hace 20 años trabajaba, ¿no? En una aerolínea. Era hermosa. Sí. Y a Ricardo Anaya manteniendo a sus hijos y a su mujer en Atlanta, con un gasto de, creo que eran 400,000 pesos mensuales lo que se estaba gastando en eso, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde vienen? Vienen de firmar el Pacto por México, vienen de las alianzas y del Calderonato, ¿no? Y del Foxato y de todas estas inmundicias. Entonces, no les puedes creer. Ellos además tienen un problema, y es que ellos se coaligaron para gobernar. Así. ¿Y cómo van a hacer un programa de gobierno siendo tan manifiestamente incompatibles sus respectivas plataformas? Cosa que te hace pensar que las plataformas no les interesan en lo más mínimo. Hay una gran diferencia en lo que pasa en la alianza electoral entre Morena y el Partido Encuentro Social. Es una alianza electoral, no es una alianza para gobernar. Sin embargo, bueno,
en esto que tiene que ver entre el frente, bueno, ya le han cambiado muchas veces de nombre, el frente y lo que hoy, el rumbo que ha estado tomando Morena. A mí me recuerda una frase de Albert Einstein que decía que no puedes cambiar tu modo de vida si sigues haciendo lo mismo y con lo mismo, ¿no? Mucha lógica, mucho sentido común. En ese sentido, creo que Morena ha estado tomando un rumbo que van con los mismos. Si bien es cierto, no hay una alianza en la plataforma de gobierno con el PES, Partido Encuentro Social, sí hay una entrega ahí de 75 diputaciones para ellos, ¿no? Que sin la alianza con Morena, que sería imposible para el Encuentro Social conseguir esas 75 diputaciones. Y en ese sentido, bien sabemos, PES o cualquier otro partido de estos satélites, ellos van a acomodarse para seguir subsistiendo y salvar la franquicia, ¿no? Porque es así como ellos lo ven, una franquicia. Partidos unipersonales como Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el PT de Javier Anaya, en fin, y así me podré ir con varios de estos, ¿no? La familia González del Partido Verde. El Partido Verde. Entonces, a la hora te decía, bueno, a la hora que estén ahí, ellos tienen sus fidelidades a su subsistencia, ¿no? Y en un momento dado, pues van a estar ahí en el Congreso y es muy probable que vayan a estar votando, que los coopten, por otra parte, ya saben, el régimen bipartidista y sus satélites, y empiecen a votar en contra de las iniciativas de Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿por qué no se está viendo una visión solamente, más que electoral, yo le llamaría electorera y ganar, a como sea, y se está perdiendo o se está nublando un poco el ganar por ganar a una verdadera transformación del país? Porque ¿cómo se va a poder transformar al país con ciertas alianzas que hemos estado viendo muy recientemente? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Yo entiendo que para ganar una elección lo más importante es lo cuantitativo, pero para gobernar viene lo cualitativo, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy viendo, híjole, unas alianzas con ejecutores de lo que Andrés Manuel le llama la mafia del poder, ¿no? De ese sistema. ¿Quieres la respuesta corta o la respuesta larga? La que prefieras. Bueno, mira, primero Morena no le entregó 75 diputaciones al PES. Le entregó 75 candidaturas. Así. De las cuales habrá un porcentaje que gane y otro porcentaje que pierda. Yo creo que desde luego no va a ganar el 100%, ¿no? Esta es una precisión importante porque se está diciendo, es que Morena está llevando 75 diputados del PES al Congreso. No es cierto. Sí, así la tenía, no es así. No es cierto. Es decir, a ver. Son 75 candidaturas. Entonces. 75 candidaturas son sujetas a la elección, por Dios, ¿no? Es que fíjate cómo se empiezan a cambiar las cosas. Hoy en la mañana me decían, por ejemplo, es que el PG propuso una amnistía. No propuso una amnistía, propuso debatir salidas a alternativas al horror actual, entre ellas la amnistía, ¿no? Bueno, es que es otra cosa. Bueno, ahora, mira, me pediste la respuesta larga, pues ahora te aguantas. Hasta hace un año, poco más de un año, en noviembre de 2016, la propuesta de Morena era construir un frente popular en alianza con los movimientos sociales y las causas populares, porque se veía en el universo de los partidos con registro que no había forma de entrarle a alianzas, pues porque estaban del lado del régimen. Y entonces se decía, convocamos a los movimientos sociales, a las causas populares, a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a que le entren. De base, ¿no? Sí, de base. A que le entren a la construcción de esto. Bueno, pero en noviembre de 2016 pasó algo ligeramente importante, y es que Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos y que colocó a México en una situación de emergencia nacional. Lo reconozcamos o no,
el hecho de tener a un manifiesto y explícito enemigo de México en la Casa Blanca, es decir, en la principal posición de poder de la principal potencia atómica, económica, diplomática y política del mundo, es una situación de emergencia. Si no lo entendemos, estamos locos. Y tenemos entonces que modificar la estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de amenaza exterior gravísimo. Y entonces Morena pasa de proponer un frente popular a proponer un frente amplio, nacional, y una alianza con todos los sectores, porque necesitamos una unidad nacional para enfrentar la circunstancia que tenemos, que no es solo la de Trump haciendo atrocidades por donde pasa. Deje y termino, porque esto es importante. Es decir, Trump es un tipo que huye hacia adelante. Y si tiene un problema judicial en lo interno, bombardea Siria, empieza a joder a Maduro, se sale del Acuerdo de París y arma un mitote afuera. ¿Cuánto tiempo falta para que use a México para armar ese mitote? Y ahí vamos a estar en un problema. Bueno, necesitamos unidad nacional. Unidad nacional quiere decir ir más allá de las diferencias políticas y juntar a toda la banda que se pueda. Y eso, porque pues, no hay quien convoque a la unidad nacional. Entonces necesitamos gobernar en alianza con todo el mundo que se deje sobre la base de un proyecto. Y ese proyecto no está a discusión, es el proyecto de nación. Y ese proyecto de nación no se está negociando ni con el PES, ni con experredistas, ni con expriistas, ni con expanistas que se han unido a Morena en los meses y semanas recientes. Ese proyecto de nación se va a construir con la participación de todo el mundo, pero no va a haber concesiones a partidos ni a personalidades. Esa es la respuesta. Entonces, ¿y por qué no haberse unido con Movimiento Ciudadano y el PRD, que Andrés Manuel los rechazó? No, Movimiento Ciudadano no quiso en las elecciones del Estado de México. Sí, fue incluso como algo simbólico, ¿no? Porque no representan ni el 1%, al final de cuentas se unieron bueno, declararon ir a favor de Morena, ¿no? ¿En el Estado de México? En el Estado de México, Movimiento Ciudadano. Ese fue el PT. Ese fue ¿no? el PT, no. No, PT también no, Movimiento Ciudadano no, te lo prometo que no. No. ¿Salió una conferencia de prensa? No. Pues al final de cuentas a lo mejor ya no se hizo, pero sí. Movimiento Ciudadano no hubo ahí. Y además desde antes, muchas veces se le insistió a Andrés Manuel por parte de Dante Delgado, PRD, cuántos mensajes no les envió y siempre dijo que no se iba a unir a ejecutores o personajes de la mafia del poder. Siempre lo rechazó. Entonces ahora, no sé, se me hace curioso que busque una unidad nacional habiéndolos ya rechazado. No, a ver, espérame. A ver, no hubo rechazo. No hubo rechazo, es decir, simplemente hubo un deslinde que viene de la firma del Pacto por México. Esa firma... Movimiento Ciudadano no estuvo en el Pacto por México. No estuvo el PRD. Ajá. Y después, no, perdóname, pero en el caso de la elección del Estado de México, Andrés Manuel fue muy claro y dijo, a ver, ¿de qué lado van a estar? El Partido Encuentro Social estuvo con Del Mazo, así es. Bueno, entonces, sí, pero fíjate tú, estamos hablando de una elección de un Estado, ¿no? Movimiento Ciudadano decidió abstenerse y nunca apoyó a Morena, y nunca apoyó a Delfín, te lo prometo. Y el Partido de Encuentro Social estuvo con Del Mazo. El Partido de Encuentro Social es un partido de régimen, pues eso no me vas a contar, hombre. Ese es un partido que ha sido creado por el régimen, etcétera. Eso me queda clarísimo. Ahora, ¿nos compromete como Morena esa alianza? Pues nos compromete a entregar las candidaturas, pero no nos compromete a cambiar de política. Compromete a seguir alimentando un régimen, un sistema, sobre todo electoral, que yo creo que de ahí devienen la gran mayor parte de los problemas de este país. O sea, ahí es como el laboratorio donde empiezan después a devenirse todas estas políticas que tanto nos han afectado.
¿Por qué? Porque no puede ser el primer elemento para ganar una elección el dinero. Eso es antidemocrático de entrada. No puede ser así. Y lo es, ¿no? Dado este régimen, este sistema electoral. Y creo que esto nos haría mucho bien. Sería saludable para el sistema electoral que dejaran de existir todos estos partidos satélites y además de unipersonales, ¿no? Y eso está... ¿quién lo determina? ¿Quién determina? Sí, es que aquí hay un problema. A ver, mira, tú dices que dejen de existir. De cierta manera va la el Morena Verde, con esta alianza, el PANAL, ¿no? El PES, el PT, Movimiento Ciudadano, ¿no? Y yo te diría, mira, lo que pasa es que ahí corremos el riesgo terrible del autoritarismo. ¿Quién dice cuáles son? Yo estoy de acuerdo contigo en que son franquicias electorales y que se dedican al negocio de la política. Pero sí te diría, yo no me atrevo como a tacharlos de la lista y a decir, tú no tienes derecho a existir. Porque que tengan derecho a existir, pero con un 10%, ¿no? Por lo menos de las votaciones, porque ¿qué ha aportado el PS, el PT, Movimiento Ciudadano ha crecido, el Partido Verde, por ejemplo? ¿Qué ha aportado al país? ¿Qué ha aportado el PRD? ¿Qué ha aportado el PAN? El PRD en su momento, de hecho, aportó mucho a la Ciudad de México con gobiernos como los de Cárdenas, López Obrador y Ebrard, ¿no? Eso está claro. Después se volvió lo que se volvió y Andrés Manuel... Yo lo veo bien, ¿no? Qué bueno que salió de ahí. En los últimos 6 años. No, nada. En los últimos 30 años que el PRD desapareciera, ¿no? A lo mejor. ¿Qué ha aportado el PAN al país? No. Yo te digo que ha aportado 120,000 muertos. Y una corrupción monumental. Exactamente. ¿Tenemos derecho a decir que desaparezca el PAN del escenario electoral? No, porque puede conseguir, ellos sí consiguen el 10%, nos guste o no. A mí también no me gusta su forma, su estructura, pero sí ellos han sido ayudados y les han aportado estos partidos satélites, ¿no? Por ejemplo, como para gobernar esos 12 años, que para mí fueron horrorosos y perdidos además, ¿no? Porque, pues, ¿cuál transición? El que diga que hubo una transición, pues yo creo que le falta leer, yo creo lo mínimo, ¿no? O enterarse, estar medianamente enterado. En eso yo estoy de acuerdo. Mira, el debate de fondo es, a ver, ¿se puede o no se puede hacer un cambio con los mismos elementos del régimen? Bueno, a ver, yo te diría, mira, yo digo esto, a mí me encantaría estar construyendo Morena en Finlandia, pero estamos construyendo Morena en México, con lo que hay en México. Déjame termino, a ver. Tenemos una sociedad muy degradada, tenemos un poder público muy degradado, tenemos instituciones tremendamente corrompidas. Y parte de esas instituciones son los partidos políticos, etc. Todo esto es cierto. Construimos con lo que hay. Construimos, hacemos política. ¿Con quién hacemos política? Pues con los políticos, ¿no? No se puede hacer política sin políticos. ¿O la vamos a hacer con puros ciudadanos virginales y puros? Pues entonces ya no es política, es corte celestial lo que estamos haciendo. ¿Tú le llamarías virginales y puros y los que nunca han participado en política? A Podemos, por ejemplo, en España, que está haciendo, ahí sí hay una verdadera, están rompiendo el sistema, ¿no? Y por poco ganan las elecciones, se quedaron a nada. No, han bajado de la penúltima a la última, bajaron 4 puntos. Pero estuvieron a punto y tuvieron al sistema político español patas para arriba. ¿Por cuánto tiempo estaba ingobernable? Sí, a ver. Porque decidieron no unirse ni al Partido Popular ni al PSOE, que es lo que les ha pegado en la madre a ese país, ¿no? A ver, Partido Popular y PSOE. ¿Quieres que lo asimilemos al pues PRD? PSOE como el PRD más ¿PRIAN? O menos, ¿no? ¿PRIAN y PRD te gusta? Algo así. Bueno, sí. O sea, ¿nos hemos aliado con ellos? Con parte de sus aliados, sí. No, nos hemos aliado con el PRI, con el PAN y con el PRD. No, pero con satélites de ellos, sí. ¿Y tú crees que que Podemos no se ha aliado con partidos que podrían ser considerados satélites? ¿De quién? Los nacionalistas son de derecha, compadre. Bueno, los nacionalistas son democristianos de derecha, corruptos hasta la médula. Ahora, y ha habido alianzas electorales con los corruptos hasta la médula de Podemos. Por supuesto, vete por favor el video de Pablo Iglesias diciendo no podemos hacer política de puros. Te lo enseño, lo acabo de subir. Eso yo estoy. Por Dios. Estoy de acuerdo totalmente, pero no se está llegando a la exageración. Mande.
Sí, ¿cómo? ¿Quieres algo preguntar, Reina? Pásale. Ese es el punto. Pásale, ven para acá. Vente. Van a pensar que hay un fantasma ahí. Sí, que estás ahí como... Bueno, eres Reina y de Ramírez, reportera de... Es que ya me alborotaron. Van a pensar que eres un partido sin registro. Oye, a mí yo tengo dos cosas puntuales ahí. Cuando hablas de no se puede hacer política con los puros. O sea, 3 elecciones después llegan y dicen, sí, cierto, no podemos. O sea, ya que les quitan la del 2006, pasan a Peña Nieto, que fue pues bueno, ya vimos lo que fue. Y lo que viene hoy, hasta antes de que saliera Midi, saliera acá de Anaya, pues como que se veía claro el panorama por donde iba. Todavía aún se dice va a ganar, o sea, no hay duda de que va a ganar. El problema que yo veo y que se ve, independientemente de las alianzas que se estén haciendo, que a mí se me hace de repente muy pobre la del PES, pero bueno, ya supongo que ya tienes medido y eso me gustaría escucharlo. ¿Qué tan medida está esta alianza entre las ventajas y las desventajas y lo que le puede aportar al candidato o a Morena? Y la otra es si está medido también, porque desde acá se ve, lo que se ve desde acá es que el sistema, PRI, PAN, etcétera, como se llamen todos ellos, está como, yo lo veo así, poniendo ladrillos para llegar al día de la elección y llegar a un punto en que ya nos vamos a ir a votar y fueron unas elecciones tranquilas y felices. Uh-huh. Entonces, pero el trabajo lo están haciendo desde hace rato. Uh-huh. Cómo ellos están poniendo sus ladrillos para, lo vimos con lo de la FEPADE, luego ahora con, muchos le atribuyen lo de la ley interior y etcétera, ¿no? Entonces, cómo todos esos ladrillos nos van a llegar al día de la elección a tener una elección tranquila y de repente los seguidores del otro lado pues quisieran ver qué es lo que está pasando, cómo se está contrarrestando esto que ya se está trabajando acá y de aquel lado. A ver, mira, volvamos al punto. ¿Cómo hacemos el cambio? Con las reglas que hay. Con las reglas que hay. Si nos saltamos las reglas, pues está interesante. A ver, analicemos primero este asunto. Paro nacional. Esto estuvo muy de moda, ¿no? Ha estado muy de moda, de manera intermitente regresa, ¿no? Durante el sexenio de Peña Nieto, paro nacional, ¿no? Y dices, híjole, tenemos un problema. Mira, si no hemos podido convencer a la mitad de la población de que un domingo cada 6 años se levante temprano y vaya a la urna a votar, de veras los vamos a poder convencer de que salgan a la calle, de que paren el tráfico, de que se enfrenten a los garrotes de la policía, de que no vayan a trabajar, considerando que el 54% de la población económicamente activa está en el sector informal, lo que quiere decir que vive al día y que el día que no trabaja no come. Si no hemos podido convencer a esta sociedad maltratada, ofendida, humillada, degradada, empobrecida, de que se saque de encima a ese régimen, levantándose temprano un domingo cada 6 años, poniendo su voto en la urna y cuidando su voto, la podemos convencer de que se levante y de que tome carreteras. Por Dios, no es realista. Bueno, entonces tenemos que trabajar con las reglas que hay. Porque ahí han logrado su objetivo el régimen, ¿no? Que se desencante la gran mayoría, o bueno, mucha parte de la mayoría, por lo menos de la lista nominal, ¿no? Para que no les interese votar, porque que vea a todos los políticos por igual, ¿no? Son lo mismo. Así es. O sea, el régimen te dice, mira, ser político es estar batiendo mierda, ¿y para qué te vas a ensuciar si yo ya estoy muy sucio? Mejor no te metas, te ahorro el trabajo. Este es el mensaje que nos han estado mandando. Clarísimo, es un mensaje de desaliento. No hagas política, es una inmundicia la política. Mira qué sucio estoy, qué mal huelo, ¿no? Parece que hasta les gusta ser exhibidos como corruptos. Bueno, y hay un sector de la población que no participa. Ok, entonces tenemos que entrarle a esto, con la carga de desencanto que esto implica, con la carga que esto implica de estructuras viciadas, maleadas, de un INE que sabemos que es manifiestamente un árbitro parcial y vendido, de un tribunal electoral que es parcial, todo lo que tú gustes y mandes.
¿Cómo nos movemos en este terreno? Ahí está. Bueno, tenemos que movernos a sabiendas de que va a haber un fraude. Yo no me chupo el dedo y sé que va a haber un fraude en la elección de 2018, que se va a intentar. Se va a intentar distorsionar la voluntad popular. Siempre lo han hecho. Cuando esté en juego su permanencia en el poder. Bueno, ¿cómo es este fraude? Es un fraude que puede operar a nivel cibernético, es un fraude que puede operar a nivel de compra de votos, básicamente. Como siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, no, antes hasta tenían otras maneras, pero antes rellenaban la urna con mucha más frecuencia, Hoy ¿no? está Por más ejemplo. sofisticado y más- Hoy- No, como hoy siempre está me más- refería a la compra de votos bueno, y eso la no compra van de a votos, dejar de ok, hacer. bueno. Pero este mecanismo de fraude tiene un margen. Este mecanismo de fraude no puede convertir la totalidad de una votación, no puede revertir una votación abrumadora. Es un fraude que opera sobre márgenes de 4, 5, 6, 7% y no más. Bueno, esto quiere decir, necesitamos obtener una votación muy copiosa, un margen de diferencia del 10 o de más, o una mayoría absoluta, para neutralizar ese fraude. Y para eso necesitamos votos. Y el PES tiene más de 1 millón de votos. Así de simple. ¿Qué vamos a ceder? Diputaciones, candidaturas a diputaciones. ¿Pagamos el precio o no lo pagamos? ¿Queremos pacificar al país o no queremos? ¿Queremos meter a los jóvenes a las escuelas o no queremos? Bueno, hay que darle diputados o candidaturas para diputaciones al PES, pues yo le pago el precio encantado de la ¿Qué es lo que vida. no les dieron allá que ustedes sí, por eso se brincaron para acá? ¿Al PES? No sé, pregúntale al PES, yo no sé, mano. No tengo idea, pero lo que sí te puedo decir es que si el PES llega y te dice, oye, te doy este 1 millón de votos, yo le digo, vengan. ¿Quieres 75 candidaturas? Hombre, tenlas. Ya Yo creo nos que sí vamos sería a importante pelear. saber qué es lo que no tuvieron allá, que aquí sí lo van a tener, ¿no? Digo, y tú que eres escritor, analista, ¿Te columnista. puedo yo decir creo algo? que No. se debería A ver, analizar. yo no sé qué no les dieron allá, pero sí te puedo decir lo que no van a tener acá. Ok. Te Y puedo decir y lo que sí van a tener y lo que no van a tener. Van a tener 75 candidaturas. No van a tener injerencia en el proyecto de gobierno. Esto te ¿Qué lo es que puedo manifestar. Otros que andan buscando estas alianzas sí quieren, como ocurrió en el 2006 Ajá. con los maestros, ¿verdad? Ujú. Que les entregaron totalmente la SEP. Así es. 2006 con el PAN, ¿no? 2006 con el PAN. Los Y la maestros. Lotería Bueno, Nacional. Los y- maestros Y que de hoy la van mafia otra vez, magisterial. Y que hoy digamos. van otra vez ahí. ¿No? O sea, que, Sí, hay que La sí, mafia que hay que magisterial. separarse, No, los porque maestros todos son son otra lo cosa, mismo, ¿eh? ¿no? No. bueno, Sí. pues Sí. No, el cacicazgo, ¿qué? ¿no? Bueno, ya para finalizar, no sé si tengas otra pregunta. Pero ¿por qué tan rápido llegamos al final? Porque la directora de cámaras ya se nos Cuando se tiene que- empieza a poner bueno, Sí. ¿Morena es un partido o es un comité electoral? no, Morena es un partido movimiento y un movimiento partido. Sí. Va a haber Morena después de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita no lo existiera, ¿no? Pero después del 2018, ya sea, como él lo ha dicho, se vaya a la chingada, o ojalá, yo espero que gane. Nomás, bueno, aquí hago un paréntesis. Yo de siguiendo su trayectoria y admirándolo por alrededor de 20 años, y que pensaba que era lo mejor que le podía pasar a este país, ahora empiezo a pasar de que puede ser lo menos malo, por esto que está sucediendo, esta inercia que está siguiendo ahora con estas alianzas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿tú ves a Morena más allá de López Obrador, más allá del 2018, sobre todo si pierde, ¿no? Mira, Si gana, yo creo que va a ser más fácil estructurar el partido, pero en la derrota. a ver, yo como militante de base, mi apreciación es que la mayor aportación que le ha hecho López Obrador a este país, hasta ahora, ha sido impulsar la fundación y la creación de Morena. ¿Por qué? Porque pues es una organización nueva, novedosa, muy novedosa. En efecto, cuando digo es un partido de movimiento, no es una fórmula, no es demagogia, es decir, yo te puedo decir, mira, yo he llegado al movimiento magisterial a través de Morena. He llegado a las comunidades de la Sierra Norte, a las comunidades indígenas, a través de Morena. He llegado al movimiento Mexicali Resiste a través de Morena. Pero no es un
vuelvo a lo mismo, es como una campaña electoral de captar votos, porque yo no veo a Morena, y lo que me ha tocado aquí ver en lo local, por ejemplo, Gramsci hablaba de romper ese bloque hegemónico histórico que le llamaba a través del dominio del pensamiento, o sea, cambiar, ¿no? Porque la hegemonía, el régimen, pues no solamente se vale de la coerción de las instituciones policíacas, de ejército, en fin, sino que lo que ahora le llaman el soft power, ¿no? El poder blando, que es instituciones de educación, la misma religión, medios de comunicación, todo eso ya sabemos. Y incluso no veo a Moreno captando el voto joven. Sí tiene, de los que van a votar, parece que la mayoría van por Morena, porque son antisistémicos, pero les llega de manera orgánica, ¿no? Pero no hay no sé, ¿cuántos de 18 a 35 años, cuántos son? 40, 50 millones, más o menos. ¿Cuánto te gusta que vayan a votar? Que estén interesados en votar, porque al joven no le interesa la política. Bueno, es que 10 millones, y que 6 sean, ¿no? partidos, Sí, ¿verdad? por eso. Entonces Morena no ha creo yo, sembrado esa semilla en el joven para que se interese en la política. Yo diría que esta pregunta te la resuelvo mañana, porque mañana tengo una reunión con jóvenes de Morena en el local de Morena de Hermosillo. Y vemos, ¿qué te parece? Esa la dejamos para mañana. Y vemos si esto es cierto o no. En un panorama nacional. En un panorama nacional yo estoy trabajando con jóvenes de Morena y te puedo decir, hombre, los jóvenes mientan madres de todo, no solo de Morena. Y qué bueno, porque tienen un espíritu crítico acervadísimo. Pero no quieren saber nada de la... Sí, quieren saber, hombre. La gran mayoría. Pero es que, por amor de Dios, o sea, te estoy hablando de que vengo de Quintana Roo, vengo de Tijuana, vengo de Mexicali, de Morelia, de León, Guanajuato, y en todas estas ciudades tengo reuniones con jóvenes de Morena. Y tienen algo muy interesante esta escuela, Carlos, ¿cómo es la escuela? Ometochtli. A ver, pero mira. Pero falta difusión. A ver, ahora, hablabas de Gramsci y esto, a ver, mira, yo te diría, ok, agarremos al compañero, al jorobado grandioso de la historia, y, a ver, ¿cómo hacemos una transformación? ¿Matando al enemigo? Pues no. O sea, reorganizando las relaciones de poder y la correlación de fuerzas. El enemigo ahí va a estar, porque si lo matas, bueno, entonces estamos en un modelo de Campuchea. Entonces ya no estamos hablando de que el peje nos va a convertir en Venezuela, nos va a convertir en Campuchea y va a matar a la mitad de la población. Por amor de Dios, es decir, los priistas van a seguir vivos después de 2018. Y los panistas también, y los perredistas también. Espérame tantito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? Quitarles el poder. Vivos van a seguir, espero. Yo no quiero participar en un genocidio. No, claro. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarles el poder. ¿Qué hay que hacer con políticos profesionales de toda la vida, honestos o no? Ponerlos a trabajar de manera honesta. Es decir, yo prefiero que toda esta gente que se está viniendo esté trabajando conmigo por un proyecto de nación que busca erradicar la corrupción y reducir drásticamente la pobreza, a que sigan trabajando en un proyecto que significa la apropiación indebida del 20% del presupuesto anual. Lo prefiero 1000 veces, vénganse para trabajar acá y trabajen para esto y aprovechen sus conocimientos. Hay grandes negociadores legislativos, hay grandes tribunos, hay gente que viene y que dices, bueno, sí tienes un pasado execrable, con la pena. O sea, si tengo elementos judiciales para proceder contra ti, a lo mejor habría procedido desde antes. Si no los tengo, pues vente a trabajar acá y trabaja bien. Y regenérate, porque también estamos hablando de la regeneración nacional. ¿Podemos hacer esto? Bueno, algunos nos van a traicionar, algunos van a seguir con sus mañas, y otros no. Ya lo han hecho y parece que no se sigue aprendiendo. No, yo creo que se ha aprendido mucho. Pues, bueno, y mira, veo muchas la mismas formas que diferencia en el PRI, o sea, veo hacia el interior, yo no veo, incluso aquí, por ejemplo, ahorita en lo local, por ejemplo, en Obregón, hay mucha queja de que no saben ni quién está aplicando las encuestas, no se conoce nada. Lo mismo sucedió con la designación de Che. Sí, después después se socializó, pero ya después de todo lo que pasó. Hay quejas en todo el país. Nos impusieron a fulano y qué poca madre y y este malestar. ¿Por qué no hacer una votación? O sea, democrática. Porque no queremos
la Entre intromisión. la No, militancia. a ver, mira, escúchame esto. A ver, si hacemos una votación entre la militancia vamos a tener corrientes. Si hacemos una votación entre población abierta vamos a tener la intromisión de los partidos tradicionales o de los poderes tradicionales. Si hacemos encuesta más o menos nos garantizamos de que esto funcione. Ahora, estas quejas ocurren allí en donde no se ha hecho el trabajo, en donde no se han construido liderazgos locales, en donde no ha habido organización. Ahí se quejan, ay, nos impusieron. Oye, pero es que, espérame, es que en la encuesta salió fulanito. ¿Ves Porque tú no organización? hiciste tu ¿Has trabajo. percibido organización acá ahora que estás? Sí, sí, Pues he percibido hay una organización. incorporación de una senadora, de una diputada panista que hacía 2 meses estaba hablando pestes del liderazgo de López Obrador y 2 meses después está aquí porque en el PAN le negaron la senaduría. Bueno, eso por lo menos ella sí lo dice ¿Y abiertamente. qué liderazgo Senador. social trae? Pues no, de Peñasco, lo único sabemos, su marido, creo, constructor en el sexenio pasado de Padres. Pues De de hecho, una repente, gran defensora como esa. de Guillermo Padres, a capa y espada, a ultranza. Entonces, ese tipo de... Bueno, que mira, si esa señora deja de defender a Padres y empieza a trabajar por el proyecto de nación, yo le entro con esa señora. Sí, A ver, 2 meses ¿y a ti le qué te llevó el gustan las- arrepentimiento, 2 meses. No sé, a ver, pero mira, es tan simple como esto. A ver, esa señora trae un liderazgo social que se refleja en la encuesta. Ni siquiera sé de quién estamos hablando, Celida López. pero estoy hablando de un modelo. Es decir, si tiene un liderazgo que se manifiesta en las encuestas, en algunos lugares unos están muy resentidos porque dicen, oye, pero aquí tenemos gente que se ha roto el lomo desde el principio. Compa, pero tienes 2% en la encuesta. Y este que viene del PRD trae 30%. O sea, contigo vamos a perder el registro Sí, pero que sea estatal. algo más o menos Espérame coherente tantito. con el proyecto, ¿no? Pues No es que alguien se han 2 meses comprometido a defender antes el proyecto. te esté... Así como Pero plantea, además hay parece otra que está cosa. haciendo política es hacer una cosa y hacer otra cosa. Una cosa es hacer política desde este punto, ya cuando, bueno, como se está haciendo hoy, como estamos viendo que Morena ha entrado a muchos de estos aspectos de la política, de cómo se hace la política en la política, y valga la redundancia, y la otra, el interés ciudadano. Entonces, si el objetivo del interés ciudadano, eso yo creo que es lo que habría que garantizar, o no sé cómo lo vean ahí, garantizar el interés ciudadano, el interés común. Habría que ver el camino, qué tan raspados salen o qué tanto se pierde, qué tanto se gana, pero si, así como menciona, van a un interés común general, pues... Mira, yo te diría esto, a ver, si tú me das un ejemplo de un movimiento social traicionado Pues todos. Mucho. por Morena, Ah, no, perdón. No. entonces yo me corto las venas No, con no, el no, filito de mi credencial de Morena. Por Pero yo no políticos. conozco uno que hayamos traicionado. No hemos traicionado al ESME, no hemos traicionado al magisterio, no hemos traicionado a los papás de Ayotzinapa, no hemos traicionado a Sicilia. A Sicilia le poblábamos nosotros los morenos sus manifestaciones, aunque estuviera insultando al PG. No hemos traicionado a nadie. No hemos traicionado Movimiento social. al movimiento electoral de protesta en Coahuila que tenía al PAN a la cabeza. Dijimos, ahí se tiene que hacer justicia y se tiene que esclarecer. Y si el PAN ganó la elección, que le den el poder al PAN, que son nuestro adversario. No hemos traicionado a nadie. Si traicionamos, entonces sí. Entonces sí, échenos toda la bronca. Y si estas alianzas nos desviaran en nuestro propósito de combatir la pobreza, de erradicar la corrupción, de darle un lugar a los jóvenes en el mundo, de dignificar a las comunidades indígenas y de respetarles sus derechos, de emprender la transición energética, pues entonces estamos fritos, pero perdóname, a mí nadie me ha dicho, oye, esto dice fulanito del pez que le bajes de huevos, porque pues no, fíjate, y si me lo dijeran, entonces armo un escándalo. Es relativamente No, fácil sí. no traicionar cuando eres oposición a los movimientos sociales. Aquí el meollo del asunto es la consistencia y la congruencia al tener el poder. Ahí es donde vamos a ver. Sí, la oposición difícilmente, primero hay que- además no le sería conveniente traicionar esos movimientos, ¿no? No nos des un voto de confianza. Yo creo que eso es lo menos que se debe pedir. Lo que debemos exigir es una sociedad vigilante,
fiscalizadora, Exacto. crítica. Pero que parece impulse, que Morena no está miente madres. impulsando eso, porque dentro de su estructura de partidos, la manera, su mecánica de elegir a estos candidatos, no están siendo sobre, como dice Reina, un interés ciudadano. A ver, perdóname. Eso no se está viendo. A ver, perdóname, pero es que... Y yo creo que la militancia aquí, yo, bueno, he platicado con mucha de la militancia y estoy en grupos de la militancia. Hay inconformidad por la llegada de la diputada esta Celia López, por A ejemplo. ver, Pero también mira, ahí aporta... a ver, Bueno, yo yo- también veo que ha crecido Morena. Y Sí, pero... de la nada. A ver, yo nada más te diría esto, hombre. A ver, ¿cuándo se enoja la banda por una decisión de alianzas que tome el PRD? ¿O el Verde? Nunca, les vale madre. No, pues ellos que... Cuando es un se partido trata así. de una decisión de Morena, todo el mundo mienta madres. Claro. ¿De qué te está hablando eso? De que por supuesto que estamos impulsando una ciudadanía crítica. Por supuesto que estamos en absoluta relación con una ciudadanía participativa No consciente. le gustan mucho las críticas a Andrés Manuel, eso sí. Alguien, a ver, dime, Digo, hay- preséntame a la madre, no, preséntame a la madre Teresa de Calcuta, a la que le gustan las críticas. No, bueno, no le gusta, bueno, está bien, O sea, lo expresé por mal. Dios. Sí, O sea, es Dios. bastante, bueno, reaccionario, por decirlo así, cuando a alguien se le critica. Bueno, ahí están los pleitos con Julio Hernández, con, bueno, algunos periodistas que en su momento hasta lo apoyaron abiertamente, ¿no? Y por ser un crítico, no veo pues un sentido de autocrítica o de capacidad de discernir alguna crítica. Eso es lo que me parece, ¿no? Yo, o te preguntaré a ti, alguna autocrítica que pudieras hacer, porque nada es perfecto, ¿no? Algo que tú pudieras... Sí, nos tardamos mucho en hacer. ¿El partido o...? El partido. Nos tardamos más de la cuenta en hacer. Debimos haber nacido mucho antes. Así es. Y nos habríamos quizá ahorrado muchas cosas. Pero creo que no fuimos, no había las condiciones, no lo vimos. Yo creo que debimos haber surgido mucho antes. El hecho es que, bueno, pues estamos haciendo la chamba. ¿Hay gente deshonesta en Morena? Hombre, por supuesto que la hay. Sí, como en todas partes, ¿no? O sea, dime dónde no hay gente deshonesta. Pero hay una diferencia. Es decir, cuando Eva Cadena recibió dinero, Morena presentó Sí, había la denuncia reacción, por penal. lo menos, ¿no? Ajá. Morena presentó la denuncia penal en menos de 24 horas. Y en cuestión de 4 horas estaba consignada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Cuando al PRI No, en eso estoy totalmente de acuerdo. le destapan una de estas cochinadas, le Corren al encarga fiscal, al procurador, al corren al fiscal fiscal y de ponen la otro para que FEPADE. lo encubra. O sea, No, en eso estoy de hombre, acuerdo. Y o estoy sea, de acuerdo que siempre ha habido una reacción, ¿no? En el caso también de cuando Bejarano, que mira, y a final de cuentas resultó absuelto. Además ¿no? es inocente. Pero hubo reacción, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que yo no puedo conseguir es que de repente se sigan arriesgando a ese tipo de personajes como Eva Cadena que los traicionan y les sirve a aquellos para hacer un escándalo y en mucha gente sin incidir, ¿no? Que no está, que medianamente no está informada. Oye, es que, a ver, mira, es que, a ver, creo que no estás viendo la realidad. No, como no estoy viendo la verdad. No estás viendo la realidad de una sociedad Pues tremendamente es que yo veo llegar a acanallada. Miguel Barbosa, uno de los principales promotores del Pacto por México y de la ley de seguridad, ¿cómo es? Interior, de seguridad No, interior. no, Barbosa no promovió la ley de seguridad Sí, interior. entonces, No, o sea, sí, estuvo en el Pacto por México, pero no le cargues de más. No es cierto que haya sido fue promotor de la los- ley de sí, seguridad fue interior. de los principales, al inicio junto con Gil Suarte y el otro, Yo tengo una pregunta a Sí. raíz de que dice de que se tardaron en hacer el partido, que sería, y que se, no sé, pues, ya es la última que voy a hacer. Sí, ya no. ya Puede ser nos la vamos. penúltima. O No, sea, no, a ver, no se rajen. venga. Vamos a invitar hasta la Ahorita pagamos y le seguimos. se tardan en hacer Morena. Y entonces están ahorita, se podría, son dos. Una, ¿no siente que están un paso atrás del sistema? Me refiero de cómo están trabajando ellos para el 2018, para el día de la elección. O si están al nivel, o de otro modo planteado sería si se siente que están al nivel para enfrentar lo que viene como viene. El fraude, pues. Mira, es muy paradójico esto. Es decir,
Decimos, bueno, vamos a hacer una alianza electoral para conseguir un margen de 1 millón de votos para enfrentar el fraude, ¿no? No están haciendo lo que tienen que hacer. No están haciendo lo que tienen que hacer para enfrentar el fraude. Dices, bueno, sí lo estamos haciendo. O sea, sí. Pero, pregunta. o sea, Pues pero sí, es fue que una pregunta. O sea, ¿están pero a yo te nivel respondo, es o, sí. están un paso atrás? A ver. ¿Cómo se sienten, pues? ¿Cómo se siente el ambiente allá, Bueno, mira, yo no soy en la vocero de cúpula? Morena, yo soy militante de base. No, pero y ¿cómo mis lo advierte respuestas usted? son absolutamente personales. Yo te diría, Sí, mira, claro. yo creo que estamos haciendo lo correcto para enfrentar el fraude. Ahora, también te diría otra cosa. No es un asunto de bola de cristal. En política no hay garantías así como las que traen las planchas, que traen una garantía que te dicen si no funciona te la cambio. No hay. Si no calientas. No tenemos bola de cristal. No sé qué se les puede ocurrir a los mafiosos. Pero creo en que- política hay que pensar lo que se les va a ocurrir. Sí, bueno, tratamos de hacerlo y creo que estamos haciendo nuestra tarea. Ahora bien, esto no es solo un asunto de partido, esto también es un asunto de la sociedad. Y yo te diría, mira, en 2012, cuando hubo la imposición de Peña Nieto, no había sociedad. No había sociedad. Y López Obrador fue muy criticado de que por qué se dejó, por qué se tiró y se dejó derrotar. Pues porque para enfrentar un fraude tú necesitas sociedad. Yo te diría una cosa, si en ese momento 500,000 de mexicanos se plantan frente al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral anula la elección. Pero llegaron como 700. No, y el 2006, pues el plantón también los espantó y sí, en eso estoy de Entonces, acuerdo, no hay sociedad. a ver, o sea, yo te diría, mira, y vamos con el asunto, por ejemplo, de las luchas de género y de las luchas de la diversidad sexual. A ver, Esa es la militancia, no tanto lo pero eso no lo ahí puede ha pelear un sido presidente, ni un candidato presidencial, eso lo tiene que pelear la base. Sí. Y yo apoyaré a la base y diré, "Puta, vamos Creo que con va, ustedes, bueno, etcétera. ¿qué es esto? Es para mí una... Ok. Pero esas son causas que tienen que tener carne social. Si no tienen carne social, tú no te las puedes sacar Todo de la manga. dependerá de la sociedad, entonces. Todo dependerá de la 2018. sociedad. La sociedad quiere el cambio. Es que esa es la pregunta fundamental también. Perfecto. O sea, es decir, esta es una elección de referéndum, de saber si queremos seguir así o si queremos cambiar, y que se va a expresar en votos y en movilizaciones. Pero yo te diría de veras, es decir, somos 120 y tantos millones, que no puede uno de esos millones irse a parar al INE si intentan hacernos un fraude. Hay que ganar la hegemonía de pensamiento, decía, ¿no? No sé. ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Pues, híjole, da para mucho Gracias más, ¿no? por venir a invitarme. Una plática muy jugosa y muy carnosa, ¿no? Pero Miguel, muchas gracias por aceptarnos. Gracias a ustedes. Y bien, bueno, esas son las, mucha suerte y ojalá, pues, al final de cuentas se logre esta verdadera transformación, como le llaman, ¿no? Que finalmente se dé, porque el 2000 no se dio, ¿no? Eso Estamos está claro. empeñados en eso. Sí, muy bien, muchas gracias. Esto fue Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida, no subliminales. Gracias.